Pásale. Pásale. Voy a estar aquí borracha, me imagino, después de eso. Otra vez está todo vandalizado. Creo que no se va a acabar bien este video. Hola amigos, ¿adivinen dónde estamos hoy? Me encuentro en Metepec, un pueblito mágico en el Estado de México. Y eso porque hubo muchísimos comentarios abajo de mi video de Toluca, donde me recomendaron este lugar. Me dijeron que es súper bonito, hay muchísima historia, hay muchísimas cosas por hacer. Así que para empezar el video, yo creo que vamos a ir a desayunar, ya que todavía no desayunamos y necesitamos tener la pila bien cargada. Así que síganme. Tenemos mucha hambre. Gracias, buenos días. Bueno amigos, como estamos en Metepec, aquí uno de los platillos tradicionales es barbacoa. Era primero en la lista ir a desayunar y además probar barbacoa de Metepec. Seguramente sabrá muy rico. Bueno, ahorita creo que el clima está perfecto para un consomé. Como está bastante fresquito todavía, tengo bastante frío. Bueno, creo que porque está bastante fresquito todavía. Yo no puedo aguantar, ya voy a comer. Voy a poner limón. Vamos a probar. Está súper rico. Voy a probar el taquito. Siento que es muy auténtico, como de pueblitos. Cuando la tortilla como está como súper blanquita, no sé por qué razón, ¿verdad? Y suave. Y suave, sí. Yo pedí de espaldilla. Me gusta de costilla también mucho. Y la salsa, no sé de cuál poner. Voy a poner en un taco verde y en otro taquito roja. Obviamente el pastito, como dice mi esposo. Cebollita. Amigos, si están comiendo, desayunando, cenando, provechito. Muy bueno. Riquísimo. Sí, está súper jugoso, muy suavecito de hecho, muy rico. Ya estoy feliz. Bueno, casi nunca como carne para el desayuno. Como que no me acostumbro a eso, siento que es muy pesado, ¿no? A veces para el desayuno, pero como estamos en Metepec, era como una cosa indispensable totalmente. Vamos a desayunar y empezamos nuestro recorrido. Bueno amigos, ya salimos, ya comimos, bien rico. No comí demasiado porque tengo un plan de estar probando cosas por acá. Así que comí nada más 2 taquitos para que me quede espacio para todo lo que quiero probar. ¿Se imaginan amigos tener un negocio aquí? ¡Pásale! ¡Pásale! Metepec es uno de los pueblos mágicos más emblemáticos de México y se localiza a tan solo 7 kilómetros de Toluca y como a 1 hora de la Ciudad de México. Por su ubicación en el valle, Metepec tiene muy buen clima. Está bastante fresco todo el año, por eso es súper agradable venir en cualquier temporada. El nombre Metepec proviene del náhuatl, que significa en el Cerro de los Magueyes. Este nombre refleja tanto su geografía como la importancia que tuvo el maguey en la vida de los pueblos originarios. La historia de Metepec se remonta a la época prehispánica, cuando fue habitado por pueblos otomís y después mexicas. Y con la llegada de los españoles se construyeron muchísimas iglesias y conventos. Ahorita nos encontramos en el mero centro, donde se ubica el lugar más emblemático, que se llama Cerro de los Magueyes. Es como corazón simbólico de Metepec y un lugar de enorme importancia, tanto histórica como religiosa. Desde tiempos prehispánicos, este cerro fue considerado un espacio sagrado, pues aquí crecían muchísimos magueyes. Pero ahorita no hay muchos. Ahorita les muestro. De aquí más o menos desde arribita se ve que los plantaron. Están bien bonitos. De hecho, he visto un video de aquí del cerro de los magueyes y no había ni un maguey. Así que ahorita los plantaron. Miren qué bonitos.
bueno, nos falta subirse un poquito más. Ahí arriba se encuentra el mirador donde se ve, se supone que toda la ciudad de Metepec. Yo me imagino que vamos a tener ahí una vista increíble. Y ahorita después del desayuno también está bien hacer un poco de ejercicio. Tengo que bajar este consomé. Es un hecho que si te pesa llegar a un lugar, significa que sí va a estar muy bonito. Con la llegada de los españoles, el sitio adquirió un nuevo significado, ya que construyeron encima una iglesia que se llama Iglesia del Calvario, un templo blanco que hoy es uno de los miradores más visitados del pueblo. He escuchado que este lugar normalmente está cerrado, que es muchísima suerte si hay algún evento y por eso está abierto y pueden pasar las personas para visitarlo, pero yo creo que tenemos muchísima suerte ya que está abierto y no hay ningún evento. De hecho, hay 0 personas aquí adentro. Me parece increíble el lugar. Se ve tanta historia. Está muy bonito decorado. Las paredes están así como blanquitas con oro. Y además se siente tanta paz aquí. Entras y está como en silencio total. Bien hermoso. Yo aquí estoy sentada descansando. Es que me dio muchísimo calor en el sol, pero entras a la sombrita y como que sí hace bastante frío. Y lo que iba a decir es que está bastante cuidado por acá, pero luego me volteé y miren eso, amigos. La verdad me da muchísima tristeza que pues un lugar tan emblemático para Metepec lo vandalizan. Yo me imagino que ha pasado eso durante ya bastante tiempo. Así que la verdad, qué tristeza me da ver eso. Esperamos que eso se resuelve pronto, ¿verdad? Que lo pinten y lo dejan bonito porque pues es un lugar, yo creo que lo más turístico de aquí de Metepec. Entonces viene mucha gente aquí y es lo primero que ven. Entonces es una tristeza. Qué chido, amigos, que les guste Caifanes, pero no se pasen. Y de hecho por aquí hay como una... ¿Cómo se llama eso, amor? Como una especie de mural que no se ve mucho porque yo creo que hay que alejarse o hay que volar el dron. Hoy no lo trajimos, pero está bien bonito. Está hecho con el barro, con el mismo material que les voy a estar platicando. Es súper tradicional de esta tierra. ¿Qué haces? Estoy tratando de grabar el mural ese, a ver si se ve. Es como imitación de dron, pero con el palo. De este lado del cerro de los Magueyes también está bien bonito. Hay como unos murales. Y lo que estaba yo recordando, como que algo me está recordando esta iglesia y realmente se parece un poquito al estilo ruso, ¿verdad? Sobre todo de San Petersburgo. Pero miren aquí, otra vez está todo vandalizado. O sea, realmente por todas partes están escritas las cosas, están como graffiti, etc. Entiendo que hay arte urbano, pero siento que no es muy buen lugar para eso. Y bueno, amigos, como ven, aquí en Metepec ya hay muchísimos puestecitos donde venden artículos para las fiestas patrias. Y hablando de, me gustaría platicarles, ya decidimos dónde voy a dar mi primer grito de independencia como mexicana. Esto será el próximo video ya, así que les invito a acompañarme. Y de hecho, amigos, si todavía no están suscritos a mi canal, les invito a suscribirse, a dar clic en la campanita y escoger todas las notificaciones. Y así podrán saber cuando saco un nuevo video. Lo que también me ayuda muchísimo son sus likes y también nueva función de YouTube, el hypeo. Gracias.
Voy a hacer una cosa, amigos. Hace muchísimo calor. Ya no aguanto más. Ya, mejor. Y bueno, amigos, ya llegamos al ex convento y también es una parroquia de San Juan Bautista. No es que esté lejos, de hecho, todas las cosas, así como los más emblemáticos de aquí de Metepec, se encuentran en el centro del Cerro de los Magueyes. 2 pasitos y ya estás en la iglesia principal de aquí, está en el mero centro y es uno de los tesoros más importantes de aquí de Metepec. Construido en el siglo XVI por los frailes franciscanos, el convento e iglesia de San Juan Bautista se convirtió en el centro espiritual y social del pueblo. Lo que es bastante curioso, lo que he escuchado y visto en varios videos, es que en esta iglesia, en esta parroquia, se encuentra un símbolo que se llama el ojo que todo lo ve. Y lo interesante es que este símbolo, que es como ojo en un triángulo y a veces está dibujado como con rayos de sol, también es un símbolo bastante importante en la cultura hindú. Pero lo que no he visto es, la verdad, ninguna iglesia con este símbolo, no sé, Morzu. Pónganme en los comentarios si han visto algún templo de aquí de México, templo católico con ese símbolo del ojo. Será interesante saber porque nunca he visto en mi vida eso. De hecho, ahorita creo que hay misa adentro, así que no sé si está bien grabar, pero voy a tratar de mostrarles este ojo. Para que vayan y den fruto. El Señor esté con ustedes. Por aquellas vidas, la noche en oración por Dios. Amigos, me metí como del lado de la iglesia. Estaba abierto, no sé si está permitido entrar. Espero que no me van a regañar. Se llama claustro bajo. Increíble aquí adentro. Se ve súper antiguo. O sea, se ve que aquí sí no hicieron mucho remodelación. Miren nada más. Vamos a ver si se puede subir allá arriba. Investigamos a ver qué hay por ahí. ¡Wow! Está hermoso. Siento que se parecen como aulas para estudiar. Como que en cada salita hay unos pupitres como para estudiar. A lo mejor todavía hay catecismo. Bueno, ya nos vamos a salir porque si no nos van a regañar. Creo que hay otra basura aquí. Ah, no, son flores. Vamos a ponerlos bonitos. Yo creo que se cayeron por el viento o algo. Lo que se me hace muy peculiar es que ponen esa canción del Papa con sonido de campanas a las 12 del mediodía. La Plaza Juárez, mejor conocida como el Zócalo de Metepec, está rodeada de edificios históricos, restaurantes y comercios. En el centro destaca su kiosco de hierro forjado. A lo largo del año, la plaza se llena de actividades culturales, ferias artesanales y diferentes eventos. He escuchado que el más importante es en octubre, que se llama el Festival Quimera, que es uno de los eventos culturales más importantes del Estado de México. Durante varios días transforma al pueblo en un gran escenario, lleno de música, danza, teatro, exposiciones, literatura y cine. Y ahora este festival creció tanto que atrae hasta turismo internacional. Y aquí, amigos, nos encontramos, yo creo que en el lugar súper emblemático de aquí de Metepec. Es una fuente que se llama Fuente de la Tlanchana. Sí pude decirlo. Es como mitad mujer, mitad serpiente, que tiene su leyenda. Es un símbolo bastante importante para Metepec. Este símbolo está por todos lados. Hay unos muros dibujados en las paredes y aparece como que en el escudo de Metepec. Ahorita está apagada, pero sí se ve que está muy grande. Tiene muchas salidas del agua, entonces me imagino que cuando está prendida se ve espectacular.
Miren amigos, ese tamaño de esos maguey es increíble. Yo creo que no se ve mucho en la cámara, pero créanme, están gigantes. Y de hecho, yo no puedo distinguir, como que siempre confundo maguey con agave. Según yo, hay como diferencia en color. No sé si agave o maguey es como más azulito, pero no estoy segura. Así que, amigos, si saben ustedes cómo puedo recordar si estoy viendo agave o si estoy viendo maguey, por favor, déjenme en los comentarios y así me educan también. Hola. Hola. ¿Están abiertos? Sí, pásale. Sí, gracias. Pásale, sí. Tenemos ahorita de temporada, que es de chile en nogada. Tienes como que tenemos así de temporada. Ya. Está rico, ¿eh? O esta también, que es pinole. Pinole. Pinole es como el maíz tostado, Wow. como de temporada. Está interesante el sabor. Este, por ejemplo, es el flor de nata. Es el más típico que tenemos aquí en la nevería. Yo sí quiero este, por favor. No, ese es el frutos rojos con mezcal. Creo que va a ganar este. Si me como un vasito, no me voy a poner borracha, ¿no? ¿Sí me dan este, por favor, de frutos rojos? ¿Doble está bien? No, es el sencillo. Mejor no arriesgar aquí. Yo soy fan de frutos rojos. Con mezcal no he probado, pero a ver, mezcal es típico de aquí. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y de nada. Pero deberemos de encontrar sombrita, ¿no? Bueno amigos, no sé si eso cuenta de como probar mezcal, pero yo creo que eso ya está cumplido. Mezcal probado, aunque sea en helado, pero no estoy seguro que no me va a hacer nada. Voy a estar aquí borracha, me imagino, después de eso. ¿Cómo qué cantidad de mezcal lleva? Creo bastante, o sea, a ver, sí se siente, ¿eh? Sí. Pero bueno, hablando en serio, pues sí, yo tengo muchas ganas de ir a las tierras de mezcal, como tipo Oaxaca, aunque no soy muy fan de alcohol en general, pero yo creo que es interesante para todos. Y bueno, la verdad, amigos, me está gustando muchísimo este pueblito mágico, y aunque se ve que está muy tranquilo, ahorita hay bastante actividad, pero me imagino que sobre todo porque están preparándose para las fiestas patrias, están como remodelando cosas, cortando árboles, recogiendo basura. Se siente muchísimo el aroma del pasto y de la hierba recién cortada, que me encanta. Y lo que les quería decir es que tengo una persona muy amable que me está escribiendo por Facebook. Saludos, Sonia, que tiene plan de venir a vivir aquí con su esposo, entonces ojalá que sí se cumpla y muy pronto nos podamos saludar en persona. De hecho, me encanta conocer a mis suscriptores. Si ustedes viven en alguna parte de México y a lo mejor yo voy para allá, estaría súper buen plan a lo mejor conocer a alguien de ustedes, entonces escríbenme igual y nos ponemos de acuerdo a ver para alguno de los videos. Vamos a comer nuestro mezcal y seguimos porque todavía hay muchísimas cosas por hacer aquí. Bueno amigos, estamos ahorita buscando el Museo del Barro y mientras estamos caminando les quería decir como el pueblo de Metepec se dedica a artesanía del barro, así que en todos lados, en todas partes hay como muchísimos sitios adornados de este material, entonces se ve increíblemente bonito y yo siento que no nada más bonito, o sea, se ve que los metepeques los habitantes de Metepec están como muy orgullosos de sus artesanías, entonces está por todos lados, está muy bonito, la verdad. Hola. ¿Dónde estás? ¿Al museo? Nada más así pasamos, ¿verdad? ¿Hay que registrarse? El Museo del Barro es uno de los espacios más importantes de Metepec. Aquí se exhiben piezas de los concursos nacionales de artesanías, así como colecciones de barro policromado, alfarería, cerámica contemporánea y esculturas. Lo más destacado son sin duda los árboles de la vida, piezas únicas que narran historias bíblicas, mitológicas y populares a través de figuras de barro, elaboradas y pintadas a mano. El museo también alberga exposiciones temporales de artistas locales e internacionales.
Ahora Metepec creció como una ciudad artesanal y comercial reconocida en todo el mundo. Ahorita vamos a ir a un lugar que es el más importante, yo creo que para el comercio de Metepec. Se llama Mercado de Artesanías y ahí se encuentra una enorme cantidad de árboles de la vida. Entonces vamos a ir a ver y ahorita les muestro. Bueno amigos, ya llegamos al mercado de artesanías. Cuando entras se ve súper precioso. Hay como unas casitas, cada tienda tiene su casita. Ahorita vamos a ver qué se vende por acá. Pues aquí tenemos que escoger nuestro imán. Mira, está bien bonito. Hola, buenas tardes. ¿Tendrá imanes? Hay así de madera, de barro está esta parte. Perfecto, gracias. Mira, es con colibrí. Está bien hermoso. Perdón, ¿qué precio tiene este? En ese tamaño 150. Y hay uno más grandecito de 180. Está muy bonito todo. A ver cuál te gusta. Miren amigos, hasta su propio kiosco tienen. Está bien increíble el lugar. Todos esos muros que están dibujados, como que sí echaron muchísimas ganas en decorar todo eso. Mira, cada techito tiene su animal, su como estatua de barro. Y aquí, amigos, está como un muro de las piezas rotas. Entonces hicieron como una obra maestra de todas las piezas que pues ya no podían vender, etcétera. Pero qué hermoso les quedó. Y de hecho he escuchado, amigos, si un árbol de la vida no tiene a Adán y Eva, significa que no es un árbol de la vida. Es solamente como una escultura hermosa. Hola, buenas tardes. ¿Este cuánto sería entonces, me dijo? ¿Como este azulito? Eso 100 pesos. Sí, me da uno, por favor. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Ya tenemos nuestro imán. Perdón, ¿este qué precio tiene? Eso está en 380. ¿Y los grandes? Eso están en 1800. Más o menos como cuánto tardan en elaborar un árbol así. Más o menos como una semana en hacer todo en la figura. Ajá, y más pintar, ¿no? Y más pintar serían 15 días. ¿No? Como 15 días. Bueno, muchas gracias. Sí, para servirle. Cuánto trabajo lleva y además de talento para crear todo eso, porque a ver, cada árbol es único totalmente, no hay repetidos. Bueno amigos, compramos más imanes. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Y Metepec no es solo famoso por sus artesanías, sino también por su gastronomía y bebidas. Sobre todo el pulque, bebida ancestral obtenida de la fermentación del aguamiel del maguey. Se puede encontrar tanto en su versión natural como en curados de sabores. Y otra bebida que se llama garañón. La bebida típica garañona, que es muy difícil para mí recordar su nombre, se vende nada más en este bar que se llama 2 de abril. Y de hecho dicen que es una receta súper secreta, por eso ni siquiera la pueden vender como en otro lado, recrearlo. Tampoco la importan a ningún otro lugar. Así que si quieren probar esta bebida, sí o sí tienen que venir aquí a Metepec y probarla aquí en este bar. Yo entiendo que es como un licor y ahorita vamos a ver si lo probamos y a qué sabe. Hola, buenas tardes. Para probar la garañona. La garañona. Para tomar aquí la manejo sencilla, doble o preparada. La sencilla es la copita chiquita nada más. Ajá. La doble es shot y medio de la misma garañona con hielo, nada más. Yo creo que la sencilla, ¿no? Para probar chiquita. Sí, esta, por favor. ¿Una? ¿Dos? Sí, dos. Así es. Huele muy rico, amigos. Voy a probar. Sí, está muy fuerte. Sí, está fuertísimo. Se supone que es licor, ¿no? Sabe como a vodka, pero dulce. Ay, no. ¿En qué me metí? Sabor está muy rico, pero está muy fuerte. Perdón, ¿como cuántos grados hay que?
40. Siento que no va a acabar bien este video. Después del helado de mezcal, la garañona todavía encima. Creo que no se va a acabar bien este video. Sabor como de anís, pues la vodka es de anís, ¿no? Yo con mis conocimientos de alcohol, está bien bonito aquí adentro. Todos los muros pintados. O sea, siento que hay que comer algo porque, o sea, comimos nada más en la mañana, desayunamos. Entonces después de eso, bueno, helado con mezcal no cuenta como comida. Hay que ir a comer algo urgentemente. Yo he escuchado que su pan de aquí de Metepec también está muy rico. Vamos a ver si encontramos como una panadería artesanal por acá. Hola, buenas tardes. Ya encontramos nuestra salvación. Cafetería con pan. He leído que aquí venden como pan de pulque, que es bastante tradicional. No sé si hay alguna panadería que vende este tipo de pan. No la encontramos, pero encontramos otro pan y parece muy rico. Como ya llegó mi chocolate, ahora sí podemos probar el pan. Se ve súper rico, crujiente por arriba y como suave por dentro. Wow, ¿sabes de qué parece? Está riquísimo. Se parece a las empanadas rusas que hacía mi abuela, porque así igual, así como que adentro estaba suave y por afuera duro con azúcar. Haz de cuenta. Muy rico, ¿eh? 100% recomendable esta panadería. Les dejo aquí sus datos. No está en el mero centro, pero está cerquita. Y bueno, amigos, ya llegamos al final de nuestro recorrido. Yo creo que nos faltaron muchísimas cosas, como en cada video de cada lugar. Ustedes me dirán en los comentarios que a lo mejor hay algún otro lugar que deberíamos visitar. De la Ciudad de México es como 1 hora nada más, así que una escapadita para un fin de semana sería muy buen plan. Espero que les haya gustado, que les inspiró. Si todavía no conocen Metepec, uno de tantos lugares que tiene Estado de México, y realmente nos gustó muchísimo este destino, siendo que es muy acogedor y tiene también artesanías tan hermosas que yo creo que cada persona los va a ver y va a querer tenerlos en su casa. Así que bueno, amigos, cuídense, pórtense muy bien y nos vemos en el próximo video.